Hola, mi nombre es Yajaira Chung, soy periodista, administradora de empresas, pero quizá mi rol más importante es que soy emprendedora. Desde hace varios años tengo varios negocios y esas experiencias me han dado mucha respaldo en el tema de formalización. Así fue como inicié mi negocio Papeleo, que se dedica a compartir con otros emprendedores información sobre cómo formalizar un negocio en Costa Rica. Y a lo largo de estas 4 clases voy a compartir con ustedes cuál es esa ruta de formalización importante que toda persona que quiera emprender en Costa Rica debe saber. Comenzamos por entender qué es formalización, qué significa formalizar el negocio. Formalizar es una palabra muy amplia que cuando estamos emprendiendo, pues puede que no entendamos muy bien qué significa en el contexto de nuestra idea de negocio. Formalización quiere decir que debemos cumplir todos los requisitos legales que tiene el país para que nosotros podamos establecer el negocio ahí. Eso quiere decir que dependiendo del país, las reglas de formalización pueden ser distintas. Por eso a veces escuchamos que en ciertos países se permiten hacer ciertas cosas y en otros países no. O que en ciertos países hay que pagar ciertos impuestos y en otros países no. Entonces, la formalización implica que debemos cumplir con todas nuestras obligaciones fiscales, es decir, de pago de impuestos, legales, es decir, que nos exige la ley tener o establecer, y laborales, todas las implicaciones que tienen que ver con el manejo de trabajadores dentro de Costa Rica. Y vamos a ver que en Costa Rica hay ciertas particularidades que hacen que emprender en nuestro país sea diferente. Una de las cosas importantes en la formalización es que debemos entender que es el único camino para hacer crecer nuestro negocio. Si nosotros realmente tenemos esta idea y queremos que esta idea se transforme en un emprendimiento y que ese emprendimiento crezca, se convierta en una empresa, tenga empleados, sea rentable y nos genere un ingreso del cual podamos vivir, tenemos que saber que la formalización va a ser parte de ese proceso, porque no hay ningún negocio informal que llegue a mantenerse en el largo plazo. Para mantener nuestro negocio en el largo plazo vamos a tener que formalizar. ¿Qué significa formalizar? Que vamos a tener que inscribirnos en Hacienda, que vamos a tener que pagar impuestos, que vamos a tener que declarar cuáles son nuestros ingresos y que vamos a tener que cumplir una serie de requisitos con otras instituciones dependiendo del giro de nuestro negocio. Pero debemos saber que todo esto es importante para que nuestro negocio se mantenga en el mercado. Y una de las cosas que me gustaría abordar antes de que entremos en el tema de los requisitos es el miedo. La formalización está rodeada de miedo y de incertidumbre. Ese miedo e incertidumbre viene de la mano de que no conocemos la información o que quizás la información alrededor de formalización es bastante técnica. Son leyes, términos jurídicos que cuando los leemos no entendemos nada y por eso entonces nos inhibimos de iniciar el proceso de formalización. Y en esta clase les voy a explicar cuáles son esos términos de forma como más sencilla para que puedan comprender los requisitos que tienen que cumplir con su negocio y que sepan que el miedo es parte del proceso de formalizar, pero que no debe detenernos y más bien debemos tener miedo a no formalizar, porque no formalizar nos puede traer sanciones o cobros retroactivos. ¿Qué son sanciones? Sanciones son multas. Cada institución tiene multas establecidas para los emprendimientos o negocios que no cumplan con las regulaciones que se solicitan. Y los cobros retroactivos son cobros que se hacen para recuperar los montos que debió pagar el emprendimiento por el cumplimiento de obligaciones. Y ese es el escenario en el que no queremos estar. No queremos estar en un escenario en el que nos multen o en el que nos hagan cobros en periodos hacia atrás, porque eso puede comprometer el futuro de nuestro negocio. Vamos a hablar también de unos mitos alrededor de la formalización. Muchas veces nuestro círculo cercano nos dice que es mejor no formalizar, que es mejor no inscribirse en Hacienda, que es mejor no inscribirse en la caja, que es mejor emprender calladito porque así nadie se da cuenta de lo que estamos haciendo. Lo cierto es que no funciona así. Lo cierto es que callar puede traer más bien cobros retroactivos y sanciones que pueden comprometer nuestro negocio. Entonces lo mejor es estar al tanto de cuáles son las implicaciones que debemos cumplir y así pues poder dormir tranquilos y saber que nuestro negocio está seguro y que estamos haciendo las cosas de acuerdo al marco legal que implica nuestro país y que tiene que ver con el emprendimiento. Para ya entrar en temas de cuáles son los requisitos de formalización de un negocio que se establece en Costa Rica, tenemos que ver que Costa Rica tiene sus particularidades, ¿verdad? Y lo primero es ver que formalizar tiene un costo. Antes de entrar en el tema de los requisitos principales de formalización, es importante entender que formalizar
es un proceso. La formalización del negocio no implica que en el momento en el que yo tengo la idea de mi emprendimiento, tengo que correr a cumplir con todos los requisitos que se establecen. Más bien es un proceso o una ruta, digamos, un camino que cada negocio va a ir cumpliendo y que conforme va a ir avanzando, va a ir cumpliendo ciertos requisitos cuando llega a esas paradas o a esos momentos determinados. Entonces tenemos que ver la formalización como un proceso y también como un proceso que tal vez siempre, nunca va a terminar, siempre va a requerir nuevas cosas, porque conforme nuestro negocio vaya creciendo, vamos a ir teniendo mayores obligaciones. Otro punto importante es que la formalización tiene un costo, nos va a costar dinero y nuestro emprendimiento tiene que estar preparado para ese momento. Es decir, que la formalización requiere que yo tenga un presupuesto, para poder hacerle frente a todos los pagos que implica estar formalizado. La formalización no es gratuita, entonces tenemos que saber que nuestro emprendimiento tiene que estar listo para dar ese paso. ¿En qué se va a ir ese presupuesto de formalización? En timbres. Por ejemplo, cuando vamos a hacer el registro de marca, vamos a tener que pagar un timbre para poder registrar nuestra marca en esa categoría en específico. Vamos a tener que pagar impuestos, ¿verdad? Si antes no estábamos formalizados, pues ahora vamos a tener que dar el paso y vamos a tener que probablemente pagar algún impuesto como IVA o renta. También el presupuesto se puede ir en registros, por ejemplo, el registro sanitario de alimentos o el registro sanitario de cosméticos. Creamos un producto alimenticio y vamos a tener que registrarlo en el Ministerio de Salud para poder venderlo formalmente en puntos de venta. También puede que necesitemos un presupuesto para un permiso sanitario. ¿Qué es un permiso sanitario? Es un permiso que nos otorga el Ministerio de Salud de un establecimiento, un local o una oficina, donde el ministerio certifica que el lugar cumple con con las condiciones de salubridad ideales para emprender ese negocio. Y pueden haber otros costos asociados también, como por ejemplo seguros, pólizas, patentes o incluso servicios profesionales. Puede ser que para todos estos permisos que mencionamos anteriormente, vamos a necesitar contratar un contador que nos ayude con las declaraciones de impuestos, con el costeo y presupuestos, o puede ser que necesitemos contratar una persona en legal para que nos ayude a hacer inscripciones, y así pueden haber otros profesionales asociados que vamos a tener que cubrir sus honorarios para poder cumplir con la formalización. Entonces, es importante entender que la formalización se va a dar cuando nuestro negocio ya esté validado en el mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo una idea de negocio, la pruebo, la valido, veo si tengo ventas, si tengo recompra, y si ya estoy generando unos ingresos estables con ese negocio, entonces ya es el momento de pensar en dar el paso a la formalización. Y debemos pensar en la formalización, ojalá desde el inicio, desde la idea, para que podamos ir presupuestando y guardando el dinero que vamos a necesitar para dar el paso a formalizar. También muchas veces va a requerir que hagamos ajustes en nuestros precios. Cuando iniciamos, muchas veces no sabemos cómo qué cobrar o cuánto cobrar, y empezamos como cobrando precios aproximados para ver si las personas tienen respuesta. Conforme vamos vendiendo y vamos teniendo recompra y vamos acercándolos a la formalización, es probable que tengamos que ajustar esos precios un poquito para que nos dé el presupuesto para poder hacer frente al pago de impuestos y a todas las otras obligaciones que implica formalizar un negocio en Costa Rica. Formalizar un negocio nos va a traer oportunidades. No solamente se trata de cumplir con la ley, de que no me multen o que no me hagan un cobro retroactivo. También implica abrirnos a una serie de oportunidades que solo van a tener aquellas empresas que están formalizadas, es decir, que están inscritas en Hacienda, que cumplen con todas las exigencias que pide la Caja y otras instituciones. ¿Cuáles son esas oportunidades? Pues vamos a poder decirle que sí a muchos otros clientes que quizás no podíamos porque el cliente nos exigía factura electrónica, nos exigía tener alguna póliza o nos exigía tener algún seguro con la Caja. Si ya cumplimos con esos requisitos, pues vamos a poder aceptar esos clientes. La otra oportunidad es que vamos a poder participar en ventas para el Estado a través del sistema SICOP. Todas las licitaciones nos van a exigir que estemos formalizados completamente. Entonces, si no estamos formalizados, no podemos entrar en esa oportunidad. La formalización también nos abre la oportunidad de registrarnos como PYME ante el Ministerio de Economía.
Este registro es muy beneficioso para generar ahorros en las pymes. El registro PYME nos permite ahorrar en el pago del impuesto sobre la renta, en el pago de impuestos a las sociedades, por ejemplo, también en el pago de cargas sociales con la caja, pero para poder registrarme como PYME voy a tener que cumplir un mínimo de formalización. También nos permite accesar a mejores oportunidades crediticias y de financiamiento con instituciones financieras para que podamos accesar a créditos y que eso nos permita hacer crecer nuestro negocio. Entonces yo los invito no a ver la formalización como el lado aburrido y feo del negocio, sino también verlo como el lado de oportunidades y de que estoy preparando mi emprendimiento para nuevos retos a futuro y que esos nuevos retos pueden traer oportunidades en términos de ingresos y de crecimiento del negocio. Es importante recordar cómo se define la formalización o qué características tiene la formalización de un emprendimiento en Costa Rica. El artículo 129 de la Constitución Política indica que nadie puede alegar ignorancia a la ley. ¿Por qué esto tiene que ver con emprendimiento y con formalización? Porque nunca vamos a poder decir es que yo no sabía, o es que nadie me dijo, o es que nadie me explicó, ¿verdad? Entonces, nosotros como emprendedores tenemos la responsabilidad de conocer cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones alrededor de emprender. Nunca vamos a poder usar el argumento de que no teníamos la información, porque el artículo 129 de la Constitución Política nos hace responsables de conocer la ley y de nunca alegar ignorancia. Entonces, partiendo de ahí, tenemos que saber que en el momento que queremos formalizar nuestro emprendimiento, es nuestra responsabilidad conocer cuáles son nuestras obligaciones y cuáles son nuestros derechos, y que el día que llegue una multa o una sanción por no haber cumplido un requisito de formalización, nunca vamos a poder utilizar el argumento válido de que nadie nos explicó o que nadie conocía o que nadie nos dijo cómo funcionaba la formalización. Cuando hablamos de formalizar un emprendimiento en Costa Rica, eso implica que vamos a tener que entrar en contacto con una serie de instituciones que son las que nos obligan a tener nuestro emprendimiento formalizado. ¿Cuáles son esas instituciones? El Ministerio de Hacienda. Con el Ministerio de Hacienda vamos a tener que cumplir todas nuestras obligaciones asociadas al pago de impuestos. La segunda institución en importancia es la Caja Costarricense del Seguro Social. Con la Caja vamos a tener que cumplir todas nuestras responsabilidades patronales y de aporte al seguro social que exige la ley. La tercera institución en importancia es el Ministerio de Salud, que se va a encargar de velar porque la salubridad y la salud de todos los costarricenses se esté cuidando. Por lo tanto, con el Ministerio de Salud vamos a tener que gestionar todos los permisos que tienen que ver con la parte sanitaria. Otra institución es el Instituto Nacional de Seguros. El Instituto Nacional de Seguros, o INS, es la única institución que emite pólizas de riesgos de trabajo. Por lo tanto, vamos a tener en algún momento que solicitar una póliza de riesgos de trabajo, ya sea para nosotros o para nuestros colaboradores. También vamos a tener en algún momento que llegar al registro de la propiedad intelectual. Ahí vamos a registrar nuestra marca. Ahí vamos a asegurarnos de que el nombre que elegimos para nuestro negocio, esa creatividad y eso que trabajamos, lo registremos ahí para que nadie más pueda utilizarlo. Si tenemos una sociedad, también vamos a tener que registrar en el Registro Nacional la inscripción de la sociedad anónima o la sociedad de responsabilidad limitada. Y por último, vamos a tener que en algún momento entrar en contacto con la municipalidad. ¿Para qué? Para sacar una patente. Sobre todo si vamos a tener un local, como un restaurante, una tienda, vamos a tener que emitir o tener visible el permiso de la apertura del negocio en ese establecimiento, y eso es una patente. Comencemos con la parte del pago de impuestos y el Ministerio de Hacienda. Este es el primer paso en la formalización. Si queremos ver la formalización como una ruta, la primera parada va a ser inscribirnos en el Ministerio de Hacienda. Ahí es donde vamos a inscribirnos como contribuyentes. ¿Qué significa ser contribuyente? Quiere decir que yo voy a contribuir con el pago de impuestos al país. Y es el primer requisito que debemos cumplir. Si nuestro emprendimiento está totalmente informal, lo primero que debemos hacer es ir a la Administración Tributaria Virtual, que es la página del Ministerio de Hacienda, y registrarnos ahí como contribuyentes. Podemos hacerlo de dos maneras: como persona física, con nuestro número de cédula y nuestro nombre, o si decidimos crear una sociedad porque tenemos socios o por alguna otra razón, podemos hacerlo como persona jurídica con el nombre de la sociedad y el número de cédula jurídica.
Al momento de inscribirme en el Ministerio de Hacienda, voy a tener dos obligaciones de pago de impuestos. Pago de impuesto al valor agregado, que dependiendo del régimen en el que quede, puede ser que yo quede en el régimen simplificado y ese pago de IVA lo tenga que hacer de forma trimestral por mis compras, o si soy clasificado en el régimen tradicional, pues voy a tener que hacer el pago de IVA de manera mensual por mis ventas. También una vez al año voy a tener que pagar el impuesto sobre la renta si tengo ganancias. Entonces, el primer paso es inscribirse en Hacienda. Una vez que yo me inscribo en Hacienda como contribuyente, voy a poder emitir factura electrónica a mis clientes. Y eso me permite tener oportunidad de poder captar otros clientes más formalizados, más grandes, de mayor tamaño, que me van a permitir pues incrementar las ventas de mi empresa. La segunda parada en esta ruta de formalización es la seguridad social, que en Costa Rica es administrada por la Caja Costarricense del Seguro Social. Esta es una particularidad en la parte de formalización de negocios de Costa Rica y que no se encuentra en otros países. Pero, como les decía al inicio de esta clase, cada país tiene sus regulaciones en términos de formalización de negocios y en Costa Rica se exige el aporte a la seguridad social y es lo que hace que la formalización acá sea un poco distinta a otros países. La seguridad social es un sistema público administrado por la Caja y se rige por los valores de la universalidad y la obligatoriedad. Eso implica que todos tenemos que aportar a la seguridad social y también que todos vamos a tener los mismos beneficios. Vamos a tener acceso a los mismos servicios de salud, vamos a tener acceso a los mismos servicios de pensiones, por eso se le llama universalidad. Y obligatoriedad porque vamos a estar obligados a contribuir a la seguridad social de acuerdo a si estamos registrados como persona física o como persona jurídica. ¿Cuál es la diferencia si yo estoy registrado como persona física o como persona jurídica? Vamos a hacer dos ejemplos. Si mi negocio está inscrito como persona física ante el Ministerio de Hacienda, es decir, con mi nombre propio y mi número de cédula, eso quiere decir que soy una persona física. Y eso quiere decir que ante la Caja voy a tener que optar por el seguro de trabajador independiente. En este caso, el seguro de trabajador independiente de la Caja obliga a las personas a pagar o aportar al seguro cuando sus ganancias en promedio por mes superen la base mínima contributiva del seguro de salud, que actualmente ronda los 333.327 colones. Por otro lado, si yo tengo un negocio como una persona jurídica, es decir, que tengo una sociedad inscrita en Hacienda, mi obligación con la Caja es inscribir la sociedad como patrono cuando esa sociedad tenga empleados. Si la sociedad no tiene empleados todavía, pues no es momento de registrarla ante la Caja. Si la sociedad tiene empleados, voy a tener que inscribirla ante la Caja y registrar quiénes son las personas que están trabajando ahí. Y a cada una de esas personas voy a tener que pagarles lo que famosamente se llama pago de cargas sociales. Las cargas sociales por cada empleado implican más o menos un pago del 36% del salario. ¿Qué quiere decir esto? Que además del salario que le voy a pagar a cada uno de los empleados por mes, voy a tener que aportar 36% aproximadamente de ese salario para cargas sociales. Eso quiere decir que al mes yo voy a tener que pagar el salario de la persona más el 36%. Por eso es importante presupuestar y saber si estamos en el momento de contratar a una persona. En el caso de las personas físicas que tienen su negocio con su nombre propio y su número de cédula, pues la Caja les hará un estudio para determinar cuánto tienen que pagar de seguro. Esto lo vamos a ver más adelante en la clase 2 para que lo puedan comprender mejor. Uno de los pasos importantes también en la formalización, aunque no es obligatorio, es el registro de mi empresa como pyme ante el MEIC. Si bien esto no es un requisito obligatorio, es decir, nadie me va a multar por no registrarme como pyme, ni voy a tener ninguna sanción por no hacerlo, es un paso que brinda muchísimos beneficios. Para registrar mi empresa como pyme, debo cumplir 2 de 3 requisitos. Esos 3 requisitos son estar inscrito en el Ministerio de Hacienda, tener una póliza de riesgos del trabajo con el INSS o tener un seguro con la Caja, ya sea como trabajador independiente o como patrono. Debo cumplir 2 de esos 3 requisitos para poder inscribirme como pyme en el MEIC.
La inscripción como pyme en el MEIC tiene los beneficios de que me va a permitir pagar menos impuestos sobre la renta. Por ejemplo, durante los primeros 3 años, las pymes están exentas del pago de impuestos sobre la renta. Eso quiere decir que durante los primeros 3 años no voy a tener que pagar ese impuesto. También me va a permitir no pagar el impuesto a las sociedades si es que mi negocio opera como una persona jurídica. También me va a permitir tener un ahorro en el pago de cargas sociales. Solo las empresas que estén registradas en el MEIC van a poder tener un rebajo de cargas sociales por sus empleados durante los primeros 4 años de la operación del negocio. También en muchas entidades financieras se toma en cuenta si la empresa está registrada como pyme para ofrecerle mejores condiciones de financiamiento. Y finalmente, otra de las oportunidades es que a la hora de participar en licitaciones a través del sistema SICOP, se reconoce o se le da prioridad a las empresas que están registradas como pyme. Entonces, si bien no es un requisito de obligación, de formalización, sí es un paso importante para poder accesar a beneficios y poder tener mayores oportunidades en nuestro negocio. Hasta este momento, entonces, hemos hablado de la formalización con el Ministerio de Hacienda y la Caja. Son las 2 principales instituciones con las que tengo que comenzar. Una tercera institución es el INSS y es obtener la póliza de riesgos del trabajo. La póliza de riesgos del trabajo es un seguro que va a cubrir al trabajador durante las horas laborales. Entonces, a mayor riesgo del trabajo, más importante va a ser esa póliza y también más costosa. Por ejemplo, no es lo mismo una póliza de riesgos del trabajador para una persona que trabaja como recepcionista en una oficina que una póliza de riesgos del trabajador para una persona que tiene un negocio de panadería donde tiene que hornear, cocinar y que está más propenso a sufrir accidentes. Entonces, la función de la póliza es cubrir al trabajador durante las horas laborales. La función del seguro de la Caja es asegurarse que el trabajador tenga acceso a servicios de salud, como vacunas, como consultas con médicos, como tratamientos médicos para otras enfermedades que no están asociadas con el trabajo. Dependiendo del giro de negocio de su emprendimiento, van a existir otros requisitos de formalización. Los que voy a mencionar a continuación son requisitos de formalización muy importantes para aquellos negocios que van a tener un punto de venta, es decir, un local en el cual van a vender sus productos o brindar sus servicios, o también para aquellos negocios en el sector de alimentación o comidas. Todos los negocios que tengan que ver con un punto de venta, por ejemplo, un salón de belleza, una clínica dental, un restaurante, una soda, una venta de artículos al por menor, ropa, zapatos, etc., van a tener que cumplir los requisitos de formalización que voy a mencionar a continuación. Lo primero es un uso de suelo. El uso de suelo es un derecho sobre el cual se establece qué actividad se puede realizar en ese lugar en específico. Entonces existen usos de suelo comercial. El uso de suelo comercial es el que nos permite ejercer una actividad de negocio en ese punto, en ese establecimiento. Y es el que vamos a necesitar si tenemos un negocio. También existen usos de suelos residenciales y usos de suelo de otro tipo para otro tipo de proyectos. Pero para el emprendimiento lo que nos interesa es que el lugar donde vamos a tener nuestro local tenga un uso de suelo comercial. Por eso es importante que si ustedes van a poner sus negocios en sus casas, primero verifiquen si la casa tiene un uso de suelo comercial. Eso lo pueden verificar en la municipalidad en donde esté ubicada o le corresponda a la casa por su ubicación. Esto es muy importante para que ustedes no avancen con otros trámites sin antes verificar que ese requisito lo cumplen. Si ustedes están estableciendo su emprendimiento en una casa de habitación de alquiler, entonces deben asegurarse con el propietario de la casa de habitación si esa casa de habitación tiene un uso de suelo comercial para que ustedes puedan entonces invertir y poder seguir con su plan de apertura del negocio sabiendo que se cumple ese requisito. Y no les pase que tal vez avancen, inviertan, remodelen y se den cuenta al final que no van a obtener nunca una patente porque el lugar no tiene un uso de suelo comercial. El segundo requisito importante es un permiso de funcionamiento emitido por el Ministerio de Salud. ¿Qué es un permiso de funcionamiento? Pues es un permiso que da el Ministerio de Salud donde dice que este lugar cumple con las condiciones de salubridad para operar esa actividad.
Entonces, los requisitos del permiso de funcionamiento van a cambiar mucho dependiendo del giro de negocio. No es lo mismo un permiso de funcionamiento para una oficina o para una persona que va a dar tutorías en su casa que un permiso de funcionamiento para una clínica dental, un consultorio de nutrición o un restaurante o una SOA. Cada una de estas actividades implica riesgos diferentes. Un negocio como una SOA o un restaurante donde se van a manipular alimentos y donde vamos a consumir alimentos, tiene que tener una cocina que cumpla con los requisitos del Ministerio de Salud. Esa cocina tiene que tener instalaciones de gas, instalaciones eléctricas que cumplan con los requisitos del Ministerio de Salud para poder recibir ese permiso de funcionamiento. Por eso los requisitos van a variar mucho. Es muy probable que a un negocio de comidas le pidan una certificación de cómo está instalada el gas para asegurarse que es seguro, y eso no se lo vayan a pedir a una persona que vaya a abrir una oficina en su casa. Los permisos de funcionamiento emitidos por el Ministerio de Salud están entonces clasificados según el riesgo del giro de negocio, ¿verdad? Hay permisos de funcionamiento de riesgo A, riesgo B y riesgo C. Dependiendo del riesgo, pues así va a ser los requisitos que vamos a tener que presentar. Y también el costo. Si la empresa está registrada como pyme, independientemente del riesgo en el que clasifique, va a pagar $20 por el permiso de funcionamiento. Pero si no está registrada como pyme, puede llegar a pagar hasta $100 por ese permiso de funcionamiento. Una vez que ya tenemos el uso de suelo y el permiso de funcionamiento, dependiendo de nuestro negocio, vamos a poder solicitar o vamos a tener que necesitar solicitar o tramitar otros requisitos de formalización. Uno de ellos es el registro sanitario de alimentos o de productos. ¿Qué es el registro sanitario? Es como una cédula que se le asigna al producto. Es una cédula que le asigna el Ministerio de Salud para poder rastrear ese producto en toda su cadena y saber quién lo produjo, en dónde estuvo en su punto de venta y finalmente cuándo le llegó al consumidor. El registro sanitario de alimentos es muy importante para mantener la salubridad y evitar contagios o enfermedades por contaminación en los productos. Cuando sucede una contaminación de un producto y ese producto tiene el registro sanitario, es muy fácil identificar los lotes, quién lo produjo y sacar ese producto del punto de venta o del mercado para evitar que otras personas se enfermen. Pero si ese producto no tiene un registro sanitario, va a ser muy difícil poder hacer esto o incluso poder monitorear si los ingredientes que tiene el producto no son tóxicos ni van a perjudicar la salud. Por eso es importante tramitar el registro sanitario de nuestros productos. En términos de obligatoriedad, si yo quiero vender mi salsa picante, mi mermelada, mi aderezo, mi crema, mi champú en un punto de venta, voy a tener que tramitar el registro sanitario, porque todos los productos que se venden en punto de venta tienen que tener un registro sanitario. ¿Qué pasa cuando no tienen? El punto de venta se expone a una multa y se expone a que en una visita del Ministerio de Salud decomisen el producto y sean multados por estar vendiendo productos que no tienen un registro sanitario. El otro trámite de formalización que podríamos necesitar es una patente. La patente es un permiso que nos otorga la municipalidad correspondiente para que nosotros podamos operar el negocio de forma legal en ese cantón. Todas las municipalidades tienen su ley de patentes y cada una tiene sus requisitos, pero en general podemos decir que todas le van a pedir el requisito del uso de suelo, del permiso de funcionamiento, de estar registrado en el Ministerio de Hacienda y de tener un seguro con la caja. Así que la patente viene siendo como el último de los trámites. Cuando hablamos de esta ruta de formalización, podemos imaginar que la patente es la última parada. Para llegar a tener una patente, tengo que haber hecho paradas en los otros requisitos de formalización. Entonces, es muy complicado cuando un emprendedor inicia queriendo abrir un local sin tener ninguno de los otros requisitos y debe tramitar rápido una patente, porque entonces debe hacer toda esa ruta de formalización muy rápido y eso le puede salir mucho más costoso de si hubiese empezado paso a paso a hacer cada una de esas paradas y a obtener esos requisitos. La patente también implica un pago, el impuesto de las patentes. Cada municipalidad tiene su fórmula para calcularlo, pero podríamos generalizar y decir que el impuesto que pagamos por la patente tiene que ver con la declaración de renta que hacemos en el Ministerio de Hacienda. Es decir, vamos a pagar el impuesto a las patentes de acuerdo a las ganancias que tenga nuestro negocio.
Por eso el impuesto a las patentes va a ser diferente para todos los negocios, porque la idea es que se aporte un porcentaje de acuerdo a lo que el negocio está produciendo. Si yo tengo un negocio que produce muchas ganancias, es muy probable que mi impuesto de pago por la patente sea mucho mayor que un negocio que recién está comenzando y quizá todavía no ve ganancias. La ruta de formalización, entonces, es una serie de paradas y requisitos que tenemos que ir cumpliendo a lo largo del emprendimiento. Es decir, que conforme vamos trabajando en idear el negocio, en conseguir los primeros clientes, en hacer nuestras primeras ventas, en hacer nuestro primer presupuesto, en mercadear en redes sociales, en registrar nuestra marca, también tenemos que pensar de la mano en toda esta ruta de formalización para ir teniendo los requisitos necesarios para poder alcanzar el punto en el que nuestro negocio cumple con todos los requisitos que exige la ley y poder entonces entrar a nuevas oportunidades, evitar sanciones y cobros retroactivos. Yo los invito a que no tengan miedo a la formalización, sino que más bien tengan curiosidad positiva por saber en qué fase está su negocio y a este momento cuáles son los requisitos que ya deberían cumplir, y también tener una visión a mediano y largo plazo y pensar en dónde quiero que esté mi negocio. Si quiero que mi negocio en algún momento tenga un punto físico de venta, pues entonces eso me va a abrir el panorama sobre futuros requisitos que voy a necesitar cumplir para que mi emprendimiento llegue a ese punto de forma tranquila, cumpliendo con todos los requisitos que exige la ley y evitando multas y sanciones.